A ver, acá los bienes ambientales, a ver, vamos a compartir pantalla nuevamente. El sistema ambiental utiliza valores, utiliza principios, utiliza reglas, objetivos, y que estos todos forman parte. La visión tradicional, ustedes tapen valores y objetivos, y les iba a quedar reglas y principios algunos incluso. Generalmente el sistema jurídico se componía de reglas. No conducir a más de 60 kilómetros en autopistas, por ejemplo. Listo, bueno. Y si no cumplías eso, pena. Bueno, es una clara regla. Conducir, no conducir, conducir, sanción, listo. Principios no van a funcionar así nunca, porque los principios son mandatos de optimización, van a completar una norma, digamos, pero no dice un principio si yo tengo que conducir a 60 u 80 kilómetros por hora, sino que van a decir un mejoramiento de mi conducta. Depende cómo lo vaya haciendo. Valores introduce incluso la pretensión de utopía, es decir, el lugar a donde se puede llegar. En esto van a establecer los valores, por ejemplo, la ley argentina, la 21665, establece valores cuando dice gestión sustentable y adecuada del ambiente, preservación y protección de la diversidad biológica, implementación del desarrollo sostenible, la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, naturales y culturales, la calidad de vida de las generaciones presentes, futuras, etc. Todo esto son valores. El principio recepta los valores y ordena cumplirlos en la mejor medida posible. Es una norma jurídica prima facie, es decir, una norma jurídica inacabada. No contiene un supuesto hecho ni es determinado, sino que es abierto. El principio es un mandato, ordena hacer algo, pero no lo dice de modo preciso ni en relación a un supuesto de hecho. Y después tenemos las reglas que establecen, como decía, conducta de vida para un supuesto de hecho determinado, pueden ser cumplidas o incumplidas. Y los objetivos son obligatorios para las políticas ambientales y están dirigidos a los administradores. ¿Qué pasa con el valor calidad de vida? La calidad de vida, ustedes es un concepto que habrán escuchado muchas veces, es uno de los valores más importantes que se introduce en la legislación. El inciso B del artículo 2 de la Ley General de Ambiente introduce el concepto, dice promover mejoramiento de calidad de vida de generaciones presentes y futuras en forma prioritaria. Es un concepto que tiene su raíz filosófica. Muchas veces este concepto de qué es calidad de vida ha aflorado en un montón de cuestiones de la filosofía tradicional, como de la filosofía más moderna, pero sin embargo el ambiente tiene mucho que ver con esto. La aparición de un concepto autónomo de calidad de vida y la preocupación por su evaluación es reciente, digamos. Alrededor de las 70, 60 fue donde se profundizó el estudio de esto, digamos. Entonces, las claves de qué era calidad de vida se fue profundizando en tres aspectos: en salud, educación, economía, política, servicios públicos. Y después a finales de los 80 se fue cercenando que más allá de las condiciones objetivas también era un ámbito subjetivo. Y se hizo un triángulo de cuáles eran estas instancias: factor ambiental, factor económico y factor social. Estos tres aspectos son la calidad de vida o hacen la calidad de vida en ese momento. Y tiene mucha relación con el ambiente, porque la calidad de vida es un concepto que no puede estar disociado de lo que es el ambiente, y es una búsqueda constante en este sentido. No puede hablarse de calidad de vida en un lugar donde no hay un ambiente sano, no puede hablarse de calidad de vida sin estas cuestiones como tal. Bien. Vamos a introducirnos un poco, o para ir cerrando, lo que hace a la prevención y precaución, un tema que vimos bastante, pero que siempre hay algo para dar, que vamos a seguirlo viendo en este sentido. Como decíamos, el principio precautorio
esta cuestión que ustedes ya la conocerán, de que cuando haya riesgo de daño, y en función de los costos, la incerteza no será impedimento para tomar medidas. Bueno, hay una cuestión ahí que tal vez no la hayamos observado todavía, que es decir, hay que ser precautorio con la precaución. Siempre hay el consenso emocional que abarca el principio precautorio, es decir, esta cuestión de que la aversión de riesgo siempre es algo que ocupa a todos, o sea, todos tenemos, si hay un temor gigantesco de que se cumpla algo, seguimos aquella medida que trata de evitar el riesgo, digamos. Entonces, toda esa concepción tiene anclaje en el principio precautorio, porque acá hay riesgo, podemos equipararlo a miedo, por así decirlo, y la obligación es que se tomen las medidas adecuadas. Bueno, tampoco hay que estar a favor de eso, digamos. O sea, las leyes del miedo, o sea, esta cuestión de las leyes del miedo que habla Lorenzetti, es decir, todas aquellas legislaciones que van solamente medidas por el miedo, tampoco sirven en este punto. No son leyes del miedo, el principio precautorio es más de eso. Si fuera por una ley del miedo, como le digo, se suspendería cualquier actividad, digamos, ¿sí? Como decían, si hay un montón de teorías que dicen que uno no puede estar en un lugar rodeado de tecnología, porque dicen que se forma un campo magnético y que eso produce cáncer o puede producir, bueno, no se puede dictar una legislación que prohíba eso, ¿no? Y yo tampoco puedo vivir con miedo, digamos, en ese sentido. Existen algunos estudios que dicen que sí, que hay una cierta predisposición en determinadas circunstancias en las cuales puede haber alteraciones, sí, sobre todo en lugares donde hay antenas, etc. Pero después está rodeado de campos magnéticos, no se puede la legislación ir a atender por el principio precautorio prohibir eso, porque la verdad que sería una locura. No debería ser. Entonces, el principio precautorio tiene que ir más allá de eso, no puede servir para eso solamente. Por eso es importante en este sentido. Bueno, como decíamos, el principio precautorio no es una mera exhortación, es un principio que tiene que ser aplicado convenientemente por los administradores, genera una obligación de previsión extendida y anticipatoria, como decíamos, esta es la diferencia con el principio preventivo, que el principio preventivo se sabe, se conoce el riesgo, entonces hay medidas para actuar. Y el administrador, bueno, tiene dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe ser precautorio en sentido general. El principio tiene diferentes contenidos en este sentido. Un fundamento constitucional de no degradar el ambiente. Es una norma jurídica, no es una mera declaración, no está ahí solamente como una cuestión de buenos deseos. Tiene diferente peso, en el caso concreto depende de los bienes en juego. Y los presupuestos de aplicación, como decíamos, esto ya lo vimos varias veces, quizás lo estemos recordando un poco. Amenaza de daño grave e irreversible, no puede ser invocado en cualquier situación, sino que siempre que se verifique la amenaza de un daño grave e irreversible, debe identificarse el producto, la sustancia o actividad que puede causar daño, debe identificarse un daño futuro, debe ser grave, es un requisito fundamental en este punto. Siempre tengamos en cuenta, si es un daño menor, no va a regir el principio precautorio, no va a servir de elemento. Tiene que haber una incertidumbre científica. Si hubiera certidumbre ya entraría a regir otros principios. Si en este caso necesitamos una incertidumbre, sería un fenómeno que ha sido identificado, pero la evaluación científica no permite evaluar el riesgo con suficiente exactitud para actuar, lo cual es clave para distinguir la prevención y la precaución. Y como decíamos, el principio tiene una serie de variables como tal. Es casuístico. Lo primero es considerar un caso si existe una manera de reducir la incertidumbre. Implica trasladar
el riesgo de la duda, traslado riesgo de la memoria y el riesgo probatorio, como decíamos, y debe ser aplicado en modo dinámico adaptativo, es decir, nunca hay decisiones que sean definitivas, siempre va a requerir un monitoreo constante, no termina con prohibir una determinada actividad, sino que tiene que seguir siendo aplicado como tal. Entonces, la síntesis, digamos, por eso mismo el principio tuvo esta finalidad, digamos, como tal, o por ahí para que nosotros lo veamos, es que pueda ser analizado, pero con prudencia más que nada, o sea, que pueda ser analizado con todos sus elementos, por eso fue la clase de hoy. Que pueda tener su relevancia como tal, que no se actúe por el miedo como tal, es decir, que el principio precautorio tiene una base que parte de la incertidumbre, y la incertidumbre siempre es miedo, pero que no puede estar regido solamente por eso, tiene que ser un riesgo de un daño grave, tiene que haber una actividad potencialmente riesgosa, tiene que haber incertidumbre científica, es decir, hay muchos elementos para evaluarlo. Por eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, nos vemos ahora en la clase para seguir. Gracias.